Bueno, listo, Estamos este no me iniciando acuerdo. la grabación en esta mañana, hermanos. Entonces estamos haciendo el recuento de los versículos que hemos trabajado hasta este instante. Y es correcto, mi hermano Héctor. El único mandamiento bíblico de la Virgen María, de la Madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra es hacer todo lo que Él os diga. Ese es el único mandamiento de ella. Una instrucción clara para Sí. todos nosotros que debemos hacer lo que el Señor Jesús nos manda a hacer. Únicamente eso. O sea, sometámonos al Señor Jesucristo y no a la Virgen María. Amén. Así es. Después Juan 7:8. Entonces, subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y resulta que dos versículos más adelante se muestra que el Señor Jesús sí subió a la fiesta. O sea que en este texto recibido queda una contradicción, dejando básicamente como una situación donde el Señor Jesús pues está diciendo una mentira. Está como engañando a las personas, diciéndole, no, yo no voy a ir. Y tres versículos después se ve que él sí fue. Mientras que en esta otra, en la del texto crítico, perdón, todavía, eso, aquí es donde está, yo no soy todavía. Quiere decir que en ese momento él no lo va a hacer, pero que no quiere decir que no lo vaya a hacer. Y de hecho sí lo hizo después. Entonces ahí está todavía, que esto es lo que le da digamos que la capacidad al texto de poder recibir de que sí fue después. Mientras que en este otro, en el texto crítico, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a la fiesta, pues mi tiempo aún no ha sido cumplido. Aquí no deja tajantemente que no va a ir, que no va a ir. Y resulta que sí fue. Mientras que acá dice que él aún no va, todavía no va. En este momento no va a subir todavía, pero sí sube después. Entonces queda coherente en el texto recibido, mientras que en el texto crítico, pues no queda como si hubiese una situación allí que inclusive podría decirse que de una mentira que el Señor Jesús dijo y cosa que pues no tiene sentido. Hay un condicional ahí, un condicional. Exactamente, exactamente. Después, primera de Timoteo 3:16, y sin contradicción grande, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, la versión del texto crítico y por confesión unánime, ¿sí? Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, pero entonces cuando habla de él, pero no dice explícitamente Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Entonces, porque Dios ha sido manifestado en carne, aquí queda muy en claro, ¿sí? Que entonces se está, digamos que, afirmando que el mismo Señor Jesús es la manifestación en carne de Dios mismo, mientras que acá no queda tan claro como si en el texto recibido. En Lucas 23:42, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, mientras que en el texto crítico, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Sí, hay una diferencia sutil, aparentemente, pero muy profunda, y es que aquí se le está dando de una vez la categoría de Señor al Señor Jesús, mientras que acá simplemente su nombre, Jesús. Sí, entonces hay una diferencia entre las dos. Y por último, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano, ¿sí? Aquí es muy importante porque este sin razón, habíamos visto, le cambia mucho el sentido al texto, al versículo, porque una cosa es disgustarse, ¿sí? Y otra cosa es disgustarse sin razón, ¿sí? Eh, de todas maneras, no se peca todavía, porque la palabra dice que airados, pero no pequéis. Así que no quiere decir que disgustarse, ¿sí? O airarse sea sinónimo de pecar. Sin embargo, sí dice claramente que hay que controlarse para no pecar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es
que una cosa es que el hermano se enoje sin razón y otra cosa es que se enfurezca contra su hermano, o sea, sin razón alguna. Sí, o sea, es diferente. Entonces, allí digamos, un punto importante porque el Señor Jesús se disgustó. Sí, hubo momentos en los que él se disgustó. Obviamente nunca pecó, pero se disgustó. Y no porque se haya disgustado, entonces él era culpable de juicio y pues estaba, digamos, como para un juicio de condenación, ¿no? Ni más faltaba. Entonces allí también hay una diferencia importante. Podríamos poner muchos ejemplos más, pero basten estos para que veas que es un asunto muy importante. En los dos videos anteriores vimos el método de traducción, aspecto para elegir una traducción. En este video hemos visto el criterio textual para el Nuevo Testamento. Yo por mi parte prefiero por mucho y por muchas razones el texto recibido, y por ende mi máxima recomendación es usar, basándonos en este aspecto a considerar, la Reina Valera SBT, por encima de la Reina Valera del 60 que sigue el texto crítico en varias ocasiones. Y aunque la Biblia de las Américas y la Biblia textual usen el método de equivalencia formal y en materia de traducción estén bastante bien, en cuanto al criterio textual las desaconsejo. Entonces aquí hay algo interesante y es que aquí ya se está dando digamos que una apreciación que va reuniendo dos aspectos. Un aspecto es el ejercicio propio de la traducción, que fue lo que estuvimos viendo ya varias sesiones atrás, y es que hay 3 estrategias para traducir, vamos a recordarlas. ¿Cómo se llama la primera de ellas, hermanos? La primera estrategia para traducir, ¿cómo se llama? Uy, La hermanos, literal. corchados. Literal. ¿Y qué nombre recibe la literal, hermanos? Equivalencia normal. Formal. Equivalencia Formal. formal. Muy bien. Equivalencia formal, muy bien. Esa es una equivalencia, la equivalencia formal es una manera de traducir muy literal, así como acaba de decir el hermano Héctor Alcalá, y es la que más se acerca a tener un texto al mismo estilo de como se escribió en el original, o por lo menos lo más cerca que se puede, ¿no? Porque pues no se puede 100%, pero es como la más cercana. La otra estrategia de traducción es equivalencia dinámica para muy bien. Bien, Doris. Dinámica, muy bien. Esa dinámica ya se aleja un poco de hacer una traducción literal y allí lo que importa es el mensaje, la idea de lo que se está transmitiendo y cambia por completo las palabras. Lo que se busca es decirla en otras palabras que para el nuevo idioma sean como las más comunes, de decir algo parecido, esa misma idea de decirla en las palabras más comunes del nuevo idioma. Esa es equivalencia dinámica. Y por último, la paráfrasis es todavía más, digámoslo así, más subjetiva, porque además de hacer ese ejercicio, entra a hacer inclusive explicación y hasta interpretación misma de los textos. Entonces, en la medida en que voy avanzando de formal a dinámica, ya se introduce un gran componente subjetivo y cuando de allí salto a paráfrasis, pues más componente subjetivo. Y entre más componente subjetivo tenga, pues digamos que quedamos en manos de lo que el traductor entendió que era que era la idea principal y lo que él entendió que es la posible explicación o incluso interpretación del texto. Mientras que en la primera de todas esas, que es la traducción formal, la estrategia de equivalencia formal, es la que tiene en menor cantidad componentes subjetivos. Lo tiene de todas maneras, en algunos puntos se requiere, pero es la que menos tiene de todas. Por lo tanto, es la más cercana a leer un texto como fue dado a los judíos en su momento, ya sea en el texto griego, que es el que estamos analizando en el Nuevo Testamento, o inclusive en hebreo o arameo si estamos hablando del Antiguo. Entonces, en ese orden de ideas, estas dos, ¿sí? son de hecho todas 4,
todas cuatro son Biblias que utilizan esa estrategia de traducción. La estrategia de traducción, entre comillas, de la formal, ¿sí? La formal, que es mucho más literal. Sin embargo, estas dos de acá al lado izquierdo vienen de una fuente distinta a estas del lado derecho, y estos vienen de la fuente que se considera el texto recibido o textus receptus, que también vimos que son un grupo de manuscritos, el mayoritario, donde está la mayor cantidad de manuscritos conocidos, mientras que este texto crítico viene de unos manuscritos, un grupo mucho más pequeño, que son los de la escuela alejandrina. ¿Listo? Y hoy en día, digamos, ya existe una versión compilada en griego, tanto del texto recibido como también la versión en griego compilada del texto crítico. Y esa es la fuente que utilizan o para el uno o para el otro. Para el texto crítico es la última versión de Nestle y Alan. De ahí es donde toman todas estas Biblias modernas en cuanto al Nuevo Testamento. Por eso todas las Biblias modernas tienen los mismos huecos, tienen las mismas situaciones pues, que encontramos, mientras que las que son tomadas del texto recibido, entonces, por el contrario, no tienen esos huecos, por el contrario, no les faltan esos versículos. Bueno, es como coherente entre todas las del texto recibido y coherente entre ellas mismas las del texto crítico. Entonces, bueno, esta es la comparación. Él está mostrando que la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria inclusive es un poco mejor que la Reina Valera 1960, y no estamos diciendo que la Reina Valera 1960 no sea buena, no, es buenísima, es muy buena. De hecho, la que tenemos al alcance de nuestra mano, diríamos que es la mejor. Solo que esta versión, que también es Reina Valera, igualita, sí, la Sociedad Bíblica Trinitaria se ha tomado un trabajo que ha durado bastantes años en cotejarla con los textos del texto recibido, con los manuscritos del texto recibido, y ha encontrado unos cuantos detalles que ha pulido. No son muchos, pero pues han hecho ese ejercicio. Entonces, por eso él sugiere que entre las dos es aún mejor, y sin decir que la Reina Valera 1960 no lo sea, no, es muy buena, es buenísima, solamente que esta otra es tan buena como la Reina Valera 1960 y un poquito más, porque en algunos ha sido todavía un poquito más pulida. Entonces, esa es como la conclusión que saca el hermano Jofre, Damián Jofre, a lo largo de este tiempo, mostrando estas evidencias, estas explicaciones. Debido a que el tema de los manuscritos es más profundo de lo que he podido mencionar, dedicaré otro video a hablar exclusivamente de ellos. Pero antes quise que vieras de primera mano las diferencias prácticas y reales de usar un texto o el otro. Acompáñame en mi próximo video y argumentaré el por qué el texto recibido es mejor y más confiable que el texto crítico. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado mi video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios te bendiga. Bueno, entonces vamos a continuar. Me gusta este logo y este mensaje que escogió el hermano Jofre. Cielo y tierra pasarán, Muy bien. pero mis palabras no pasarán. Bienvenido a Cielo y Tierra Pasarán. Mi nombre es Damián Ezequiel Jofre y en esta ocasión analizaremos citas de los llamados padres de la Iglesia para comparar el texto recibido o textus receptus con el... ¿Recuerdan, mis hermanos, cuál es el concepto que hemos tratado acerca de padres de la iglesia? ¿Sí recuerdan esa parte? Si alguien les preguntara, uy, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Usted podría darle a alguna persona una breve explicación para que la persona tenga una idea. Me parece, creo que pueden ser los primeros de la
palabra. ¿Los primeros qué, hermano? Traductores de la palabra de la Biblia. Sí, pudieron ser traductores algunos, pero Seguidores. Seguidores después de los discípulos. es correcto. Ellos fueron esa generación que recibió las responsabilidades, pues, de los apóstoles. Después de los apóstoles, lo primero, pues, estaba el Señor Jesús, junto con todos sus apóstoles, ¿sí? Con todos aquellos hombres escogidos para esta gran labor. El Señor Jesús partió, fue al cielo, en una nube, así como narra el Evangelio, y quedaron sus apóstoles aquí en la tierra haciendo el evangelismo, multiplicando las buenas nuevas a toda criatura en todo el planeta. ¿Sí? Ellos murieron, ya llegó el momento, pues, de morir, de ya no estar más aquí con nosotros, los apóstoles, y entonces esta labor siguió en manos de otro grupo de hombres que habían sido seguidores de los apóstoles, y estos hombres continuaron con esta gran labor. A estas generaciones inmediatas después de los apóstoles son lo que se considera los padres de la iglesia, ¿sí? Hombres y mujeres, Terrible por divulgar la palabra. exactamente, los cuales inclusive muchos de ellos murieron sencillamente por enseñar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El texto crítico. De hecho, nosotros vimos la historia de uno de ellos. ¿Recuerdan el nombre? Policarpo. Policarpo de Esmirna. 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 Policarpo de Esmirna. Él fue uno de muchos. De hecho, vimos un mapa con los diferentes nombres de algunos de los más relevantes y vimos una de todo ese montón de historias, solamente la de Policarpo de Esmirna, la cual pues fue muy, muy interesante. Se dice que fue discípulo de Juan. Correcto, así es. Fue formado directamente por el apóstol Juan. Así es, correcto. De Lion. Bueno. Dinero de Lion, sí. Bueno, hermanos, regálenme un instante, por favor, si fueran tan amables. Un momentico. Irineo de Lion fue discípulo de Policarpo, la última. ¿Por el WhatsApp o por el...? Pues no hay WhatsApp. A grandes rasgos, desde la crítica textual actual, se consideran mejores los manuscritos más antiguos que se han encontrado en los últimos años. Bueno, aquí el hermano Jofré, él se llama Damián Ezequiel Jofré. Entonces, aquí el hermano va a comenzar a hacer un recuento de unos aspectos muy importantes
De estos aspectos, un buen número de ellos ya los hemos tocado en algunos momentos en nuestra clase, pero entonces me gusta mucho y por eso quiero compartirlos, porque los muestra de una manera gráfica. O sea, yo quería poder mostrarles a ustedes esto de una manera así interesante, muy gráfica, muy agradable. Y pues iba a ponerme en esta labor hasta cuando encontré los videos del hermano Jofre y dije, no, gloria a Dios, alguien tuvo el mismo Ya sentir hizo y el se trabajo. puso en esta tarea y pues hizo este trabajo que era exactamente a la medida como yo lo quería. Y no, pues gloria a Dios, que el Señor bendiga al hermano Jofre por haber hecho esto y bueno, estamos ahorita aquí compartiéndolo. Les decía, él es bautista también, radicado en España. Bueno, entonces vamos a escuchar los conceptos que él comienza a decir a lo largo de este video y también hay otro próximo, porque muchos de esos ya los hemos conocido. El texto crítico. A grandes rasgos, desde la crítica textual actual, se consideran mejores los manuscritos más antiguos que se han encontrado en los últimos años. Bueno, entonces ese aspecto, les decía yo, es un aspecto a tener en cuenta, sí, no se puede dejar de lado, no podemos quitarle importancia a la importancia que tiene, sí, o sea, cada cosa tiene su importancia, no le podemos quitar, pero tampoco podemos mm, sobrevalorar la importancia de un aspecto, ¿sí? Cada aspecto tiene una importancia determinada, es importante, no podemos menospreciar su importancia, como tampoco es conveniente exagerar su importancia, o sea, a cada aspecto darle su respectiva importancia, la que tiene, la que se merece, la que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto importante y entonces pues ese digamos que es parte de lo que se hace en este sentido. Hermano Gildardo, voy a colocarle en su micrófono mute, o sea, silenciarlo, porque se escuchan constantemente. Entonces, hermano Gildardo, cuando usted vaya a decirnos algún comentario, sencillamente desbloquea el micrófono y habla normal, común y corriente para no tener todo el tiempo, mientras usted esté en silencio, ese ¿Listo, hermano? Bueno, qué pena, muchas gracias. Sigamos. La lógica es la siguiente. Mientras más antiguo sea el manuscrito, es más cercano al original y por ende es mejor. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son dos muy importantes que pertenecen a qué familia, hermanos, que pertenecen a qué grupo. El Vaticano, el códice pertenece a la Iglesia Católica Romana y se halla en la Biblioteca del Vaticano. Sí, es correcto lo que dice esta hermana, muy correcto. Pero ¿a qué grupo pertenece de los dos grupos que vimos en cuanto a manuscritos? Hay dos. Al de Alejandría, mi hermano. Eso, familia alejandrina. Eso, Sí, correcto. Eso. Vienen en general de dos grandes familias, una más grande que la otra, pero entonces estos vienen o son parte de la familia de los manuscritos de Alejandría, ¿sí? Alejandrinos. Ok, muchas gracias, pero es correcto lo que dijo la hermana, así es. Okay. Son los hallazgos más importantes para la crítica textual moderna, porque contienen todo o casi todo el Nuevo Testamento, y se dice que son de mediados del siglo IV. También utilizan otros unciales del siglo V en adelante y algunos papiros del siglo III y II. Estos últimos son muy pocos y la mayoría de ellos son fragmentos muy pequeños e incompletos, y casi todos fueron encontrados en Egipto. Entonces aquí se hace digamos que un resumen muy interesante. Digamos que de estos manuscritos que pertenecen a la familia de manuscritos de Alejandría, los que tienen mayor importancia son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. ¿Sí? ¿Por qué tienen gran importancia? Porque son dos textos que están prácticamente todo el Nuevo Testamento, tal vez no todo, pero sí en su gran mayoría, ¿sí? Por lo tanto son los más reconocidos. También hay otros, como mencionan, pero digamos un poco más incompletos o solamente fragmentos, pero la característica que tienen todos es que fueron encontrados aquí en Egipto, en Alejandría.
Alejandría, ustedes saben, ya lo hemos comentado, fue durante cierta época como la metrópoli del mundo, ¿sí? Como el Nueva York, así como decía una canción de salsa, Nueva York, capital del mundo, algo así. O sea, esta fue como la capital del mundo en cierta época, como la metrópoli de todo, de cierta época. Entonces, allí estaban pues todas muchas culturas, allí habían pues muchas costumbres, mezcla de muchas culturas y demás. Entonces, allí en ese sitio es de donde provienen todos estos textos o manuscritos alejandrinos, y estos textos alejandrinos, pues obviamente tienen características que difieren, como ya lo hemos notado, de los otros que son de la otra escuela. La otra escuela no es de Egipto, sino que es propiamente, pues, digámoslo así, de Tierra Santa. Ahora, veremos citas de cristianos que van desde el siglo I hasta el siglo III, cuyos escritos son más antiguos que los manuscritos que ensalza la crítica textual actual. Oiga, aquí comienza a mostrarse una serie de características que dejan por el piso los argumentos de las personas que sostienen que la crítica textual, digamos que tiene razón, según ellos, en basarse en el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Ellos dicen que cuando un texto o un versículo no está en el Códice Vaticano Sinaítico, y después en los que son posteriores sí está, entonces es porque fue añadido, ¿sí? Pero lo que no se esperaban ellos es que hubiesen hombres y mujeres juiciosos, investigadores, expertos, eruditos, que se dedicaron justamente a hacer investigación y encontraron escritos ni siquiera de mediados del siglo IV, que es de donde proviene el Códice Vaticano y Sinaítico, sino desde el primer siglo hasta el siglo III, aquí donde está la franja azul. Textos que provienen siglos antes del Vaticano y Sinaítico, donde se hace referencia a esos textos que la crítica textual en sus Biblias mutila, quita, modifica, ¿sí? Pero resulta que hay hallazgos donde demuestran que desde siglos antes del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico ya se habían mencionado y ya existían dichos versículos. Esto deja completamente por el piso el argumento de la crítica textual de que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son lo mejor que se puede tener. Con todo respeto, es lo peor que podemos tener. Una porquería, Evidentemente, hermano, una porquería, hermano. Adelante, hermano Héctor, qué pena. En estos dos códices, Vaticano y Sinaítico, inclusive, no concuerdan en muchas cosas. O sea que Son allí diferentísimos del uno al otro, hay tienen muchas miles de diferencias. hay muchas diferencias. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Si fueran códigos originales, ¿sí? Reales, entonces no tenía Serían por qué igualitos. tener diferencias. Entonces, es como si nosotros tuviéramos evangelios diferentes. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, ese punto es para tener en cuenta. Además, Correcto. estaba permeado por lo que tú dijiste ahora, en la cultura alejandrina. Había mucho gnóstico, había mucho hereje, había mucho humanista, había unas creencias que iban en contra de la divinidad del Señor Jesucristo. Ellos no podían aceptar que Cristo era Dios. Entonces, todo eso permeaba, eso es lo que permea allí esos códices. Cuando pues, ellos no admiten palabras o versículos en donde se mencionen estas doctrinas sanas. Usted le ha dado en el clavo, hermano. Usted le ha dado en el clavo. Esa es la razón de fondo de por qué los ejercicios de traducción de la escuela alejandrina es un ejercicio de traducción que no conviene tener en cuenta, por precisamente eso que está diciendo usted. Mientras que los de la otra escuela, ¿sí? No presentaban eso porque era dentro de la propia cultura del pueblo de Dios. estos primeros cristianos citaron de copias aún más antiguas que sus propias obras o epístolas, manuscritos que no tenemos en el día de hoy, porque han dejado de existir tanto por el desgaste del uso como por persecuciones y demás situaciones.
Aquí está diciendo el hermano Jofré que estas citas de los padres de la iglesia que vamos a ver en algunos momentos, resulta que a su vez se basaron en otros escritos que habían ya antes y esos escritos ya no los tenemos, no existen. No, o sea, digamos que el deterioro ya los ha destruido. Entonces, estos padres de la iglesia hicieron textos haciendo referencia a escritos más antiguos de cuando ellos lo escribieron, pero esos textos más antiguos que son la base para que ellos escribieran lo que hoy en día tenemos como citas de padres de la iglesia, pues en lo que ellos se basaron en esos textos ya no los tenemos al alcance de nuestra mano. Están destruidos por lo antiguos que eran y por los materiales pues que se deterioraban con el paso del tiempo. Pero hemos encontrado varias de estas citas escritas por padres de la iglesia mucho antes que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, donde hace referencia a textos que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico dice que no están y que por eso deben ser quitados de la Biblia. De hecho, así es como lo maneja la crítica textual. La crítica textual dice que estos versículos, ustedes siempre lo van a escuchar cuando alguien menciona eso, dice que fueron añadidos. Así, esa es la visión de ellos. La visión de ellos es que como no está en el Códice Vaticano y Sinaítico, entonces esa es la verdad absoluta. Y si ahí no está y de ahora sí están, es porque fueron añadidos. Entonces ellos los consideran textos añadidos. Así es como ellos los manejan. ¿Sí? No es así, es todo lo contrario. Esos textos sí han estado desde siempre y en estos códices Vaticano y Sinaítico perversos que son muy malos, ¿sí? No están, más vale fueron quitados, más no como lo quieren ver ellos, que nunca estuvieron y fueron añadidos. Es diferente, ¿no? La visión del uno y del otro difiere bastante. Compararemos 11 citas de los padres de la Iglesia y usaremos la Reina Valera SBT como representante del texto recibido y la Biblia Textual 4 como representante del texto crítico. Esto se hace porque, como ustedes ya vieron en los videos anteriores, el hermano Jofré hizo un análisis muy juicioso y basado en ese análisis muy juicioso, dejó como el mejor representante de cada uno de los dos, como el del texto crítico, la Biblia Textual número 4, cuarta edición es la última que han sacado ellos, y como Biblia de la Reforma, la Reina Valera, pero la de Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la misma 1960, que es la misma 1909, pero con algunos textos inclusive un poquito más ajustados, un poquito más pulidos. Para ver cuál de las dos refleja la lectura más antigua. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, hermanos, comenzamos un deleite a partir de ahora. Así que vamos a ir despacito para que puedan ir tomando notas. Vamos a comenzar a tomar un plato exquisito. Este plato no se da, normalmente los cristianos en las iglesias no lo conocen, pero usted, hermano, va a ser encargado de que personas a su alrededor lo puedan conocer. Así que alimentémonos bien, tomemos buenas notas, aprendamos, entendamos sobre qué se está hablando y podamos también compartirle a otros hermanos. Y en el momento en que haya que hacer pausas, las hacemos para Dar comentarios, tiempo, inquietudes, comentarios, preguntas, sí. Ajá. Correcto. Hemos comenzado ahorita sí lo mejor de este plato. En primer lugar, tenemos la Didaché, un documento anónimo pero muy conocido y usado desde finales del primer siglo, que contiene lo siguiente: no oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su Evangelio, por lo que oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Bueno, primero que todo, la Didaché que hace recuento aquí el hermano Jofré, ¿sí? Fue un documento, como ustedes pueden observar, que data del primer siglo de la era cristiana, del primer siglo, o sea, el Señor Jesús había sido subido al cielo en ese mismo siglo,
Sí, el Señor Jesús había subido al cielo en ese mismo siglo. Estamos hablando entre los años 70 y 98 de la era cristiana, del siglo I. O sea, que este es un escrito que se utilizó mucho para recopilar varias de las enseñanzas de los apóstoles, los cuales estaban en la palabra, ¿sí? Pero este no es que sea antiguo, hermano, es que esto es casi que el Señor Jesús subió al cielo y escribieron esto. O sea, esto no es antiguo, esto es de lo más antiguo que tenemos y que existe, del siglo número I, del primer siglo de la era cristiana. Y aquí están haciendo, ¿sí?, un recuento acerca de la enseñanza del Señor Jesús con respecto al Padre Nuestro. Y miren cómo termina lo que el hermano Jofré ha resaltado con color rojo en el fondo, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Ese texto dice la crítica textual que fue añadido, que nunca perteneció a los originales, porque no está en el Vaticano y en el Sinaítico. Pero si no estaba en el Vaticano y el Sinaítico, que es del siglo IV, mediados del siglo IV, ¿cómo se explica que estaba en un texto utilizado para la enseñanza del cristianismo, ¿sí?, recopilado de las enseñanzas de los apóstoles en el siglo I? Ahí estaba tal cual, hermanos. Hermano Se Leonardo, es muy cita el importante. Padre Nuestro. Hermano Leonardo, muy Adelante. importante esto que estamos recalcando aquí. ¿Por qué? Muchos de los apóstoles todavía estaban vivos, es decir, estamos fresquitos inmediatamente de la ascensión del Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban vivenciando esto, ¿sí? Entonces ¿cómo va a ser, cómo va a tener más fuerza allá los de la crítica textual que lo inmediato de los primeros cristianos, ¿sí? Los que continuaron la posta, pues, del Evangelio. ¿Viste, hermano? Inclusive el apóstol Juan todavía, inclusive todavía no había ni escrito el Apocalipsis de esta época. Entonces, qué bueno. Sigue, hermano. Entonces, hermanos, bueno, vamos a seguir con lo que nos está mostrando el hermano Damián Ezequiel Jofré. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Se cita el Padre Nuestro, y lo que ves marcado en rojo es la doxología de Mateo 6:13. En el texto recibido, Si nosotros, mis hermanos, nos vamos un momentico a Mateo 6:13, ¿quién tiene la Reina Valera por ahí? No vayan a decir que la nueva versión internacional. Yo tengo la del 95. La del 95, Sí. esa está un poquito más permeada. ¿No tiene la del 60, hermana? Sí, aquí tengo la del 60. Ya tiene Mejor la del 60. contaminación. Mateo 6, ¿qué? Perdón, Mateo 6, 13. Mateo 6:13. 13. Sí, 13, Mateo 6:13. Dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Exactamente. Y no sé si alguien tenga la Biblia textual. Imagino que no. Un momentico allí, Leonardo, para Yo que voy a ver veamos. si la consigo. No Sí, para Leonardo. estudiarla. No. Para poder mostrarle a las personas la comparación con esta Biblia. Sí, correcto. No, un momentico, porque este versículo que acaba de leer la hermana Johanna es importante. Esto no viene solo. Esto ya venía desde allá, desde el Antiguo Testamento, esta misma expresión, ¿sí?, del poder y la gloria de Dios y su reino, en Primera de Crónicas 29:11. ¿Sí? Entonces, para que veamos que esto no es un invento. Esto es un invento para que los de la crítica textual lo modifiquen. ¿Listo, hermanos? ¿Alguien quiere leer ahí Primera de Crónicas 29:11? Los rápidos de la Biblia. ¿Cuál dijo, hermano? Primera de Tuya. Crónicas 29:11. Yo. Tuya, Sí, oh Jehová,
Sí. la magnificencia y el poder, la Ajá. gloria, la Ahí está. victoria y el honor, Ahí porque está. todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ahí está. A eso hizo referencia el Señor Jesucristo cuando enseñó la oración modelo, cuando Él les dijo, cuando él dijo, vosotros pues oraréis así. Entonces esto viene mencionado ya por la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Esta parte última Ajá. de la oración, pues, que enseñó Jesús, del El Padre Padre nuestro. Nuestro, digámoslo así. Sí. Entonces, ahí podemos ver, como nos acaba de mostrar nuestro hermano Héctor Alcalá, que este texto que enseñó el Señor Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos, es un texto que lo colocó allí porque así es como ya venía desde el Antiguo Testamento este reconocimiento a Dios, porque Claro. tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. No fue inclusive algo inventado por el Señor Jesús, Él está haciendo referencia a algo que ya se manejaba y que ya era claro para el pueblo judío. ¿Sí? Por eso está incluido allí en el Padre Nuestro que enseñó el Señor Jesús. Pero, según la crítica textual, ¿sí? O la versión de donde se toma todo esto, que es la de Nestle y Alan, pues eso es un añadido a la palabra, un añadido al Nuevo Testamento, es algo que no pertenece a los textos originales, que no pertenece al verdadero evangelio, y por eso entonces ellos dicen lo más correcto es quitarlo. Error. Lo más correcto es quitarlo. Y en las Biblias que vienen, todas las Biblias modernas que vienen del texto alejandrino, ¿sí? Pues no lo tienen, o lo colocan entre paréntesis o le ponen algo diciendo, ves, esto no va, sino que algunas Biblias lo ponen, pero Sí, esto no es que no, parte que no está en los verdadera de lo que es. manuscritos, que no está en los manuscritos originales. Así es. Imagínate. ¿Mm? Entonces, así es como lo manejan ellos. Pero acabamos de ver que en un documento del primer siglo de la era cristiana, ¿sí? Que se utilizaba para enseñar o recopilando las enseñanzas de los apóstoles, se hace referencia de manera precisa, tal cual como figura en nuestra Reina Valera en el Mateo 6:13. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Ese texto debe estar o no debe estar? ¿Qué les parece? Debe estar totalmente. Claro. Debe estar totalmente. Debe estar. Debe estar totalmente. Sin duda Debe alguna. estar totalmente ese texto. Sin duda alguna. O sea que ahí nos vamos dando cuenta lo equivocado que es basarse en el texto crítico. ¿Sí? Lo equivocado que es basarse en el texto crítico. Aunque la traducción sea muy bonita. De hecho, les confieso, ya lo he dicho varias veces, a mí me encanta mucho el tipo de traducción que se utiliza, digamos, en la Biblia, se me fue el nombre, en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho ese estilo de traducción. Como ejercicio de traducción, ellos utilizan ahí un estilo, digamos que como entre... Gramatical moderno. Sí, pero ahí utilizan ellos un estilo un poco no formal, sino como un híbrido entre los otros dos. ¿Sí? Entonces, pero a pesar de eso me parece muy, o sea, los traductores como tal, los eruditos que hicieron este ejercicio de traducción, me parece que pues fueron muy juiciosos, hicieron un buen ejercicio. Pero digamos que ahí de nada sirve un muy buen ejercicio de traducción si la fuente que están traduciendo ya está equivocada. Bueno. La Reina Valera SBT se ve reflejado, pero en el texto crítico y la Biblia textual 4 no aparece la doxología, privando así a la Biblia de la adoración final a Dios en la oración modelo dada por Jesús. No sé si alguien tenga de pronto allí la nueva versión internacional, a veces, porque la nueva versión internacional es agresiva quitando, pero esta de la Biblia textual es más agresiva quitando todavía, por eso han elegido esa. Sí, De hecho, le es pone la más nueva. referencia. Le pone referencia a eso, hermano. Ajá. Si alguien lo tiene, que lo lea. Perdón, Mateo 6, el Sí. mismo texto. Sí, el Sí, mismo 6:13. texto del 13. 6:13. Mateo 6:13. 6:13. Ujú. Dice así, ¿esta cuál es? La internacional. Ajá. Ya, dice así, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No, madre.
Imagínate, Y ahí termina. completamente mutilado. ¿Mm? Totalmente. Totalmente. Que no podemos. Lo que Dios prohíbe, precisamente lo que Dios prohíbe, no le quite a las palabras que yo he dado. ¿Mm? Sí, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Imagínate, allí no hay nada de la gloria de Dios, del poder de Nada. Dios, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Del reino de Dios. Correcto, hermanos. Entonces, vamos con un texto muy interesante y con una prueba muy interesante. Apunten esta parte de acá, ¿sí? Donde es, digamos, digamos, el documento que refuta esta afirmación de los de la crítica textual. Profe, ¿y la nueva traducción viviente? ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante. hermana. Sí, escuchamos. Y la Fuerte y nueva claro. traducción viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Otro mutilador. Correcto. ¿Por qué? Porque esa es una de las Biblias que viene también de la línea de los textos alejandrinos, o sea, de la crítica textual. Todas las que vengan de la crítica textual, a todas les falta ese versículo. ¿Listo? Entonces, por eso es la gran diferencia entre las que vienen de una fuente y las que vienen de la otra fuente. Profe, mire lo que hay abajo, hay un comentario, dice sobre el 13, 6:13, dice, y líbranos del ser a prueba, y líbranos de ser puestos a prueba, reino y el poder y la gloria por siempre, amén. Porque es un comentario que aparecen en las Biblias que no tienen el texto, dando a entender que otras traducciones o que algunos manuscritos dicen también eso, pero no lo colocan de todas maneras. En la Biblia no lo colocan al margen como un comentario. Bueno. La teología está también reflejada en la armonía de Tasiano del siglo II. Otra fuente que contradice el texto crítico, ¿sí? Y es Tasiano, que fue otro de estos personajes históricos, y este Tasiano del siglo II, mire lo que dice, y no nos dejes caer en tentaciones, sino líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y esto lo dice Tasiano en este documento que se llama Diatesaron. Entonces, aquí hay un documento mucho más antiguo que el texto vaticano y sinaítico, donde se hace mención, y aquí hay otro texto también antiguo del siglo II, donde se hace otra vez alusión a ese mismo texto. Entonces, ¿existía o no existía ese texto? ¿Usted qué dice, hermano Carrillo? ¿Ese debería estar o no estar ese texto? Quitémoslo. No, en absoluto. En la Biblia de Carrillo, quítela. En absoluto, estoy asombrado aquí viendo la Biblia internacional. Estoy perplejo, de verdad. La doxología. Estoy en el anterior todavía y estoy asombrado. Sí. Terrible, ¿no es cierto? Y como no se enseña esto, pues no conocemos, y al no conocer creemos que todos son igual de buenas. Sí. Hay una palabra, hermano, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya? ¿Cómo es que no se informa de todas estas cosas y el pueblo pasa por ignorancia, por encima de estas verdades? Esto es inadmisible. ¿Mm? Así es. Bueno, entonces, otra prueba. Adelante, hermana. ¿Qué días veía un documental con el pastor Miguel Núñez de un periodista? Esas cosas, sabemos de dónde viene la mano, de quién es, el trasfondo que tiene, porque veía por qué los que quieren opacar o desmentir que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la palabra, llegan y dicen que ni ellos mismos se ponen de acuerdo, porque mire que en una dice una cosa y en otra, ellos cogen esos textos y los leen y vienen. Que día veía un documental, una entrevista del pastor Miguel Núñez, que es un hombre muy preparado y tiene esa sabiduría para hablar, y cómo le hablaba a un ateo, dice ahí, entrevista con un periodista ateo.
Entonces, pero ¿de dónde viene? De esto. Estos son como cositas que ha ido que el enemigo usa de la manera sutil. Correcto. De manera aún más clara. El argumento de la Biblia textual y otras traducciones que se basan en el texto crítico es que estas palabras no aparecen en los que dicen que son los mejores y más antiguos manuscritos. Así dice, yo lo he leído varias veces, no aparecen los mejores y más antiguos manuscritos. Ese es el argumento que colocan al pie de página en varias de las versiones de las Biblias modernas, que en este texto no aparecen los mejores y más antiguos manuscritos. Entonces, claro, la persona lee eso y como desconoce todo esto que hemos estado aprendiendo, pues dice, ah, no, esta es la mejor, esta es la que debe ser, esa otra, pues yo estaba equivocado con esa versión Reina Valera, eso es muy viejito, eso está equivocado. Es la de ahorita, esta es la buena. Por lo que es moderna. Por lo que Sí, es moderna. exacto, hermana. Mira la pregunta ahí, Fernando. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hacían estos hombres de Dios para mencionar, sí, versículos de la Biblia que estaban antes de los que dicen que estos eran los mejores manuscritos, estos del siglo IV? Exactamente, ellos están haciendo alusión a los textos bíblicos, pero lo que pasa es que ahorita no tenemos lo que decíamos al principio. Estos hombres, como Taciano, ¿sí? Y como el documento de la Didache, no tenemos nosotros los manuscritos en los que estos hombres, padres de la iglesia, se basaron, que ya existían, ya estaban escritos, pero obviamente para nuestros días, pues eso se desapareció, se destruyó, ya no lo tenemos al alcance de nuestra mano, pero quedaron las evidencias de lo que escribió Taciano y de lo que escribieron estos padres de la iglesia del siglo I, del siglo II, del siglo III, antes de que fuera escrita las dos versiones Vaticano y Sinaítico. Como hemos tumbado el explicado. argumento de la antigüedad para ellos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Así como les había dicho al principio de todo este curso, ¿la antigüedad hay que tenerla en cuenta? Sí, la antigüedad es un elemento a tener en cuenta, es cierto, pero no es el único. Nosotros, si la antigüedad fuera el único elemento, entonces la Biblia estaría llena también de textos gnósticos, porque hay textos gnósticos muy antiguos, de 2000, de 3000 años. Entonces, si encontramos un texto muy antiguo de 3000 años que dice una cantidad de locuras y hechizos y brujerías y cantidad de cosas, entonces yo tengo que creer en eso porque es muy antiguo. No, qué cosa más absurda. La antigüedad sí tiene su importancia, claro, hay que darle la magnificencia de lo que requiere tener en cuenta la antigüedad. Pero ojo, si la antigüedad de ese texto no va de la mano con lo fiel del texto, de nada sirve la antigüedad. Quiere decir que es un texto antiguo equivocado, así literalmente, es un texto antiguo erróneo. Entonces, no porque sea antiguo es verdad absoluta, no. Y eso es lo que la crítica textual quiere hacer aparentar, engañando a las personas que no conocen de estos temas, donde la antigüedad es el único elemento a tener en cuenta. No, no es el único elemento a tener en cuenta, mis hermanos, es uno y tiene su importancia, pero no solo ese, hay que mirar las otras cosas también. Pero estas referencias a la doxología del Padre Nuestro, tanto en la Didache como en la Armonía de Taciano, son aproximadamente 250 y 200 años, respectivamente, más antiguas que cualquier manuscrito que se haya encontrado que contenga el capítulo 6 de Mateo. Interesante. Entonces, miren, en cuanto al documento de aquí a la izquierda, la Didache, tiene 250 años antes, o sea, es más antiguo, 250 años más antiguo que el Vaticano y Sinaítico, y ya estaba ahí reflejado ese texto. Y en el Diatesaron, sí, allí ese es de 200 años antes del Vaticano y del Sinaítico y también estaba reflejado. Entonces ya hay evidencias 200 y 250 años más antiguas donde se hacía referencia a ese texto. Por lo tanto, ese texto no es añadido, como dicen las personas que defienden la crítica textual. Todo lo contrario, es mutilado, es quitado.
O sea, se está desenmascarando la mentira Así es, de los del texto crítico. así es. Así es, hermanos. Ahora pasaremos a analizar citas de personas conocidas en la iglesia primitiva del siglo II en adelante. Segundo ejemplo, Policarpo de Esmirna, Uy, ¿no le resulta conocido este señor? Amén. Imagínate. discípulo del apóstol Juan y pastor de la iglesia de Esmirna desde el siglo I. En su epístola a los filipenses, a comienzos del siglo II aproximadamente en el año 105, dijo: porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Y quien no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo. Y quien pervierte las palabras del Señor para sus propias concupiscencias y dice que no hay resurrección ni juicio, él es el primogénito de Satanás. ¿Qué tal esta frase que dijo Tremendo, Policarpo de Esmirna? Eso era un hombre de Dios, Sí, un discípulo. hombre de Dios. Duras. Para mira, muchos mira, les vale hermanos, duele esas hermanos, palabras. hermanos, mire cómo menciona todo lo que ocurría en esa época. Anticristo, ¿sí? No admitían el testimonio de la cruz. Mira, ahí está Policarpo haciendo referencia a lo que se permeaba en esa época. Entonces, esto nos da mucha idea de cómo ellos de una vez ya estaban combatiendo todas esas ideas que eran contrarias a la verdad. Y a estos hombres les tocó una época durísima. Y Dura. casi que todos murieron por predicar el Evangelio de Jesucristo, por predicar la sana doctrina. Todos murieron por eso. Esos hombres, Sí, adelante, sí, hermana hermano. Marta. No, siga. Disculpe. Ya hablo yo. Porque el que no, oiga, porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. O sea, si usted no lo confiesa, no lo dice, no lo expresa como tal, que esa es su fe, entonces es anticristo. Y hemos visto por allí unos textos en los que esa parte donde se confiesa verbalmente que Jesucristo, ¿sí?, vino en carne, ya no está. De hecho, ya vimos un texto en el que esa verdad la quitan, la atenúan, la tratan de pervertir. Y quien no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo. Y quien pervierte las palabras del Señor para sus propias concupiscencias y dice que no hay resurrección ni juicio, él es el primogénito de Satanás. Uf, palabras tan bravas que dice la Tremendo, tremendo. Estaba Esto yo es un acá meditando Sí. que vemos que el Evangelio se ha permeado, imagínense desde dónde está permeado, desde del siglo II ya venía el Evangelio de Cristo. Entonces se aterra uno cuando hay predicadores que utilizan la palabra de Dios con su propio amaño, con sus propias cosas, pero es que vemos, mire, ahí es cuando uno dice, no, esto no es nuevo, esto ha venido desde siempre queriendo a nuestro Señor Jesucristo opacarlo, quitarlo del medio. Así es, hermano. Muy buen aporte. Él es el primogénito de Satanás. Esto es una alusión muy clara a 1 de Juan 4:3. ¿Quién tiene Primera de Juan 4:3? Por favor. En una Reina Valera, si fueran tan amables. Ojalá una Reina Valera 1960, o mejor si tiene una 1909, o mejor si tiene la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Pedro qué? Primera de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, Oiga. cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira. Amén, amén. ¿Ah? Entonces, ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo qué apóstol está diciendo eso? ¿Hermano Eber? ¿Qué Ay, apóstol? Juan. Imagínate. y por Imagínate. casualidad, ¿ya se acuerdan Policarpo por quién fue formado? Por Claro. Juan. Discípulo de Juan. Exacto. Entonces, ¿cuál vale más? ¿El que estaba allí en vivo y en directo o estos de la crítica textual por allá en el siglo tal? En el siglo IV, que dicen que eso no hace parte de los textos, eso no es parte de la palabra. Muy bien. Vamos entonces, no sé si alguien nadie tiene la Biblia
textual. Bueno, listo. Entonces, la nueva versión internacional tocará. ¿Qué le costó? Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Pero un segundito que Jorge acá la tiene. Muchas gracias. No la volví a leer. No, es que eso uno lo Dice, lee dice, simplemente todo para comparar. profeta, primera de Juan 4:3, Sí, en la internacional. sí. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Exactamente. En la textual dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y este es del anticristo, el que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Exactamente. Entonces, miren, él coloca aquí con rojito el pedacito que falta, ¿sí? Y el pedacito que falta es que no solamente es Jesús, sino Jesucristo, ¿sí? Ha venido en carne. Entonces, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, no es de Dios. Es el pedazo rojo que ha sido mutilado. Porque ese pedazo rojo, al decir Cristo, una cosa es hablar de Jesús como nombre y otra cosa es hablar de Jesucristo. Porque hablar de Jesucristo quiere decir que Jesús es el Cristo, específicamente. ¿Listo? Ese es un punto importante. Y adicional, la verdad que se quiere mutilar es que Él ha venido en carne, o sea, Él es Dios mismo hecho carne. Ese es el pedacito que ha sido mutilado, pedacito supremamente importante. ¿Sí es claro? Un viviente lo confirma. Un momentico ahí, hermanos. Veamos esta cita. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Lo leo, pero en la nueva traducción viviente. No. Léame una Biblia que yo crea. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Mira, Si son de Dios, dice. si son de Dios. O sea que... Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí tiene, hermano Ever. Fíjate que hay advertencia de la palabra, ¿sí o no? Sí. Sí, la Biblia Es que es contundente, es que la Biblia no es, la palabra de Dios es verdad, es contundente, no anda con, no anda pues con manipulaciones de ningún tipo, sino habla lo real de Dios. Correcto. Entonces, vendría la pregunta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es creer que este pedacito que está en rojo, o sea, que Jesús es Cristo y además que Él ha venido en carne, o sea, que es Dios mismo hecho carne, ese pedacito debemos eludirlo, debemos no tenerlo en cuenta, porque eso no es la verdad, ni eso está en los manuscritos originales, según lo que dicen los señores que defienden el texto crítico. Pero resulta que Policarpo de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan, hace referencia en el siglo segundo, iniciando el siglo segundo, en el año 105 de nuestra era cristiana, con este texto que vemos aquí a la izquierda, donde menciona de manera textual, ¿sí?, ese pedacito que ha sido quitado. Entonces, allí vamos viendo evidencias de peso que contrarrestan sin lugar a dudas a los argumentos de la crítica textual. ¿Cómo lo ven hasta ahí, hermanos? ¿Cómo ven esto que estamos viendo en esta clase? No, pues si no predicamos que Jesucristo ha venido en carne, entonces ¿cuál es la fe que predicamos? ¿Qué tal, hermanos? Si Jesucristo no es el Hijo de Dios que vino y se hizo hombre, entonces ¿cuál es la fe que predicamos? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Un paréntesis chiquito. Hermano, que no sea chiquito, que sea grande. Tengo 2 Biblias internacionales y pensaba regalar por lo menos una. Ya me abstengo, ya la voy a dejar aquí, no la voy a, porque me parece que le hago daño a alguien. Sí, no. Y alguien juicioso y estudioso, ahí va a tener problemas. De pronto el que no conoce mucho, el que no estudia mucho, lo pasa inadvertido. Pero una persona estudiosa, esto le va a hacer daño. La voy a dejar aquí. Tremendo. Sí, hermano. De verdad que sí. En la Biblia textual queda fuera la palabra Cristo,
y la importante declaración de que ha venido en carne, que es de hecho el énfasis de esta porción de la epístola de Juan, porque ya desde el primer siglo surgió la herejía de los gnósticos, que no aceptaban la encarnación de Cristo. Por eso, Oiga, pues, ¿Vio? la herejía de los gnósticos que ¿Vio? no aceptaban que el Señor Jesucristo fuera Dios hecho carne. No Espérate. aceptaban eso. No aceptaban eso. Y claro, en Alejandría había gnósticos en cantidad. Así eran que venteados. toda esta, digamos que, tendencia ideológica, pues permea estos procesos de traducción porque se está haciendo en una región, en una zona donde es muy fuerte estas otras mentalidades, estas otras maneras de pensar. Sí. eso era necesario que Juan fuera claro y contundente en su epístola principal. Y es sabido que los gnósticos mutilaban las escrituras para que se amoldaran a la doctrina de ellos, como demostraré más adelante. Esta Oiga, omisión qué de importante. palabras está respaldada por el Códice Vaticano. Sin embargo, en el Códice Sinaítico dice igual que en el texto recibido. Oiga, pues, oiga esto. En el Vaticano no está, pero en el Sinaítico sí está. O sea, allí ya hay contradicción. Entre esos dos hay contradicción. En el Vaticano no está, ¿sí? La palabra que sea Jesucristo, solo Jesús, y que ha venido en carne, eso no está en el Vaticano. Pero en el Sinaítico sí está. O sea, que entre ellos dos mismos hay incoherencias, ¿sí? Sin embargo, los de la crítica textual, como tienen, mejor dicho, el Sinaítico y el Vaticano es solamente un pretexto para quitar lo que ellos ven que es lo apropiado, con tal de quitar ciertos, digámoslo así, conceptos que les interesa quitar o menguar. Porque si fuese así, por el hecho de que está en el Sinaítico, pues lo hubieran dejado. Porque en uno sí está y en otro no. Claro. Pero no, como es un concepto que les interesa quitar, si en uno de los dos no está, entonces quitémoslo porque nos interesa quitarlo. Claro. Entonces, hermanos, miren. Esta- Entonces, si son los mejores manuscritos, es una contradicción de que estos manuscritos no concuerden. Si son los mejores, ¿cómo van a ser los mejores si entre ellos hay discordancia? Entonces, todas estas cosas para tenerlas en cuenta. Mire cómo como se dice y se contradicen. Dice, ¿no? Ujú. En el Códice Sinaítico dice igual que en el texto recibido. Esta cita es aproximadamente 250 años más antigua que cualquier manuscrito que se haya encontrado que contenga Primera de Juan 4.3. Oiga, pues, 250 años de antigüedad más antiguo que Sinaítico y Vaticano. 250 años. Dicho por Policarpo de Esmirna, el cual fue discípulo directo del apóstol Juan. El apóstol Juan fue quien formó a Policarpo de Esmirna. Y evidentemente Policarpo poseía una copia entera de la epístola de Juan y del primer siglo. Tercer ejemplo, Justino, en su libro llamado El diálogo con Trifón, dijo: Bueno, otro ejemplo. Vamos despacio para que puedan tomar nota. ¿Están tomando nota, hermanos? Sí. Amén. Imagina que lo que estamos viendo son testimonios de hombres de Dios, ¿sí? A continuación de los apóstoles, a continuación de ellos. Estos son los hombres que tomaron la posta. Literalmente. Gracias a estos hombres el evangelio se multiplicó por el resto del mundo. Entonces, Justino, estamos hablando de entre el año 155 y 160, o sea que estamos hablando del siglo II de la era cristiana. Tercer ejemplo, Justino, en su libro llamado El diálogo con Trifón, dijo: la declaración, todos mis huesos se derraman y se dispersan como el agua, mi corazón se ha convertido en cera derritiéndose en medio de mi vientre, fue una predicción de lo que le sucedió esa noche cuando los hombres salieron contra él al monte de los olivos para apoderarse de él. Porque en las memorias que digo que fueron redactadas por sus apóstoles y aquellos que los siguieron, está registrado que su sudor cayó como gotas de sangre mientras estaba orando y diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Aquí está haciendo un comentario muy interesante Justino. Sí, porque si ustedes observan, todo esto que está dando él previamente es como una explicación de él, Claro. pero después dice lo que literalmente ya estaba registrado. Dice, porque en las memorias
porque en las memorias que digo que fueron redactadas por sus apóstoles y por aquellos que los siguieron, está registrado que su sudor cayó como gotas de sangre mientras estaba orando y diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Eso es literal como estaba registrado y como se decía ya. Lo anterior ya es una explicación de él, de cómo el Señor Jesús se debía estar sintiendo para poder decir eso. En su explicación, en su reflexión, él dice, la declaración, todos mis huesos se derraman y se dispersan como el agua. Mi corazón se ha convertido en cera, derritiéndose en medio de mi vientre. Fue una predicción de lo que le sucedió esa noche cuando los hombres salieron contra él al monte de los olivos para apoderarse de él, porque en las memorias que digo que fueron redactadas por sus apóstoles y aquellos que los siguieron, está registrado, y ahí sí ya lo que literalmente está registrado y decía, que su sudor cayó como gotas de sangre mientras estaba orando. Fíjate, hermano Luis Fernando y todos, miren estas palabras contundentes. Fueron redactadas, ¿sí? Y están por sus apóstoles y seguidores, ¿sí? Y están registradas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer, hermano? ¿Crítica textual allá por el siglo IV o esto que viene directo de la redacción, ¿sí? Original, ¿sí? Y que está registrado? Eso es contundente. Hecho importante y revelador de la angustia que pasó Cristo ante la copa que había de tomar, que era para nuestra salvación. Primero, Justino cita el Salmo 22 y lo une con Lucas 22, versículos 42 al 44. El versículo 44 queda fuera en la Biblia textual. Claramente, en el Evangelio de Lucas, del que disponía Justino, se encontraban estas palabras. ¿Quién podría colaborarnos leyendo Reina Valera? Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchas gracias, hermana. Literal a lo que está diciendo Justino, que ya estaba escrito. Imagínate. Que su sudor cayó como gotas de sangre mientras estaba orando. Y aquí en la palabra dice, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces ahí está él diciendo lo que ya estaba registrado y lo encontramos en nuestra Biblia Reina Valera. Ahí está escrito, clarito, Lucas 22, 44. En cambio, si vamos a una Biblia del texto crítico, no está ese versículo. Esa que el Señor sudó sangre, no está en el versículo. No sé si alguien tiene de pronto una versión internacional, porque es que lo mejor sería la Biblia textual, pero no sé si alguien la tenga. ¿Alguien tiene la Biblia textual? No, el hermano Ever ya la regaló. Uy, hermano, le hizo ese daño a alguien, no diga. No. Le están haciendo bullying. Perdón, Lucas, ¿qué? Sí. 22:44. Pues tengo la internacional y si aparece ese versículo, no sé Lucas qué 22:44. Sí, la internacional, digamos que es un poco menos agresiva en la parte de quitar los textos, mientras que la Biblia textual es más más agresiva todavía. Es más agresiva todavía. Pero finalmente, la crítica textual dice que ese texto no, digamos que no es parte de los originales, digamos así, de los originales. También cuenta con el apoyo de la Concordancia de Tasiano. El papiro 69 La concordancia de Tasiano, esa es otra prueba que acaba también cuenta con el apoyo de la Concordancia de Tasiano. de Tasiano. Entonces, en la concordancia de Tasiano también hace referencia a este texto. O sea, otro documento más antiguo que el Vaticano Sinaítico, donde otra vez se hace referencia
a esta parte de que el Señor Jesucristo sudó grandes gotas de sangre. El papiro 69. Bueno, son las 9:31, yo creo que podemos dejar allí por ahora, no sé si les parezca bien, hermanos. La clase de hoy, o la sesión de hoy, digamos que ya comenzó a mostrar, digamos que lo que había pedido, digamos, el hermano, a ver, ¿quiénes? No, pues que casi todos lo habían pedido, pero, digamos, el hermano William había hecho referencia a justamente que quería ver estas partes, le va a tocar ver el video, pero ya empezamos la parte más, las pruebas, ¿sí? Las evidencias. ¿Cómo lo ven hasta aquí, hermanos? ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido interesante? ¿Cuál es su opinión? Súper, muy bueno. Excelente. Bueno, excelente. La verdad y nada más que la verdad. Hermanos, Así. si ustedes me permiten, rematamos con estos 4 versículos de Lucas, ¿sí? Yo los voy a leer. Sí, señor. Lucas capítulo 1. Voy a leer 4 versículos. Del redactor del Evangelio que nos está diciendo, que nos está hablando de lo que le padeció el Señor Jesucristo allí cuando estaba en ese martirio de la crucifixión. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Contundente. Aquí no dice, póngale cuidado los de la crítica textual, ¿no? Dice, mire que yo he investigado todo esto que le estamos narrando. Lucas fue el redactor del Evangelio de estas verdades. Ya nos está advirtiendo. Es cierto. Ok, muchas gracias, mi Listo, hermano. Bueno, No sé, mis hermanos, ya terminamos, digamos, la parte de seguir continuar con los versículos. Dentro de 8 días continuamos con este buffet. Manjar, con este manjar. manjar. Con este manjar, con este Por eso buffet. quise que más, ¿cómo es, hermana Doris? Más dulce que la miel, tu palabra. Entonces, hermano Carrillo, si quiere dentro de 8 días, mejor no se conecte para que pierda los siguientes. Yo tengo una inquietud, Luifer. Señor. Yo puedo remitirme fácil a los videos, yo puedo investigar y buscar, pero esta clase con las explicaciones y los comentarios tan inclusives que estamos viendo, creo que no es tanto, no lo subes. No los he subido, pero están grabados, voy a subirlos. Porfa, porque es que lo vamos alcanzando. Yo me siento alcanzado en este momento, hermano. Yo me va a tocar repetir el curso porque yo me siento alcanzado. Tengo mucho que repasar y que volver a estudiar y no es suficiente con los videos que tenemos referencia. Sí, se están grabando, entonces tengo que sentarme a subirlos. Voy a sacar un espacio, una mañana o algo así, y acabarme pues a hacer este ejercicio. Pero sí, claro, voy a subirlos porque hemos estado haciendo las grabaciones de las sesiones donde vienen los comentarios, donde vienen las explicaciones, las preguntas de algún hermano, una aclaración de otro hermano. Eso enriquece muchísimo. Sí, enriquece. Muchísimo. Totalmente me parece que la clase es muy enriquecedora porque uno los puede buscar por YouTube y ver, pero es que en la clase interactuamos las dudas que tenemos y las vamos diciendo y vamos interactuando y metiendo más textos, añadiendo más textos, cada uno va proponiendo algo. Sí, entonces es muy enriquecedor, hermano. Por eso las intervenciones de cada uno de nosotros, de ustedes, los comentarios, las inquietudes, las preguntas, enriquecen la clase. Por lo menos yo ahora pensaba, porque yo estuve en una capacitación con Ingrid Rosario en el Coliseo de esta Urrutia,
Sí. Estuvieron varios cantantes, Calvetti, hubieron varios, que se me olvida ahorita el nombre, y ahora estaba pensando buscar ese cuaderno donde escribí todo lo que esto, donde me dieron esos nuevos testamentos para entregar, porque fuimos dispuestos a evangelizar. Después de eso, hubo uno de este que está en lo que es las traducciones, pues, donde viene la Biblia, y yo ahora pensaba, tenaz, ¿cómo ellos no han investigado esto? Y si lo han investigado, ¿por qué han proseguido haciéndolo? ¿Qué pasa, Dios mío? Uno le da dolor, a mí me da dolor. De verdad, a mí me duele. Por lo menos yo, lo único que me queda es un Nuevo Testamento de eso, y yo lo he leído porque me parece chévere. ¿Por qué? Porque es como un libro, pero uno lo entregó a alguien que discipuló de muy buena fe. Uno lo hizo de muy buena fe. Y uno, pues, inexperto, que no ha estudiado a profundidad, uno viene y quedan tantas dudas, a mí, yo le digo a mí, lo hablo por mí, tantos interrogantes, y hay veces que lloro, le pido a Dios y digo, Dios, ¿cómo el hombre se ha permeado y a través del evangelio no ha llegado? ¿Qué pasa? ¿Están ciegos? ¿Su corazón está endurecido? ¿Qué pasa realmente en el ser humano? Amén, amén. Yo creo que somos privilegiados de que el Señor nos tenga en este grupo, nos tenga en este espacio, porque yo creo que si ustedes conversan con otros hermanos de la fe cristiana, de cualquier otra iglesia de sana doctrina de la ciudad o no importa que sea de otros lugares, no sería muy común. Algunas iglesias lo hacen, muy pocas, pero no sería muy común este tipo de aclaraciones y este tipo, digamos, de temáticas, ¿sí? para los hermanos. Así que digamos que podríamos decir que es de los pocos sitios donde se da este tipo de aclaración. Bueno, ok, hermanos, entonces, no siendo más... Es que si estos callan, las piedras hablarían. Así es, bíblico. Así es. Entonces, bueno, hermanos, entonces no siendo más, los dejo libres para que puedan rápidamente irse para el templo, no mentira, no pueden ir para el templo, para que puedan seguir confinados, pero ahorita asistiendo al culto dominical. Entonces, no sé quién quiere hacer la oración de despedida, para que entonces por hoy dejemos aquí. Yo oro, hermano. Amén, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te honramos, te exaltamos y te glorificamos. Damos gracias por tu amor, Padre Santo, y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor del cielo, por la vida, por el aire, por la protección, por tu abrigo, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre lindo, de estudiar tu palabra, de escudriñar, por todos los recursos que hay, Señor, para remitirnos y escudriñar y tener claridad, Padre Santo, de lo que de tu voluntad, Señor, de lo que tú quieres para nosotros y para otros. Dame, Señor del cielo, la voluntad, dame la decisión, Señor, de compartir la gran verdad, de compartir, Padre Santo, lo que es correcto. Dame la oportunidad, dame la fortaleza, respáldame, Señor, para compartir, Señor, lo que tú estás entregando en nuestra vida, en nuestras manos, en nuestro corazón y mente. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, por los pastores, doy gracias por los estudiosos, Señor del cielo, como Luífer, como Don Héctor y como el resto de hermanos. Quédate con nosotros ahora y siempre. Bendice, Señor del cielo, el culto que sigue. Toma control de todo, Padre Santo, que todo lo que se haga, se cante, se diga, la emoción, Señor, sea controlada por ti y sea para tu honra y gloria exclusivamente. Gracias, Señor, porque nos oyes además. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias, mi hermano. Que el Señor los bendiga. Amén. Un abrazo para todos. Dios bendiga. Bendiciones.
Muchas gracias, hermano. Amén. Hasta luego, hermanos.